Bueno, buenos días. Hoy día vamos a ver un repaso de dinámica y estática. ¿Ya? Todo esto empezó cuando, después de estudiar la cinemática, queríamos ver por qué se mueven los objetos y no cómo se mueven. ¿Ya? La dinámica comienza cuando definimos el concepto de fuerza. Fuerza es una magnitud que la entendemos como una especie de impulso que le damos a los objetos. ¿Ya? Una fuerza es una magnitud vectorial que se mide en newtons. Newtons, eh, newtons es una cantidad que son los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades de la fuerza, una magnitud vectorial que le tenemos como un impulso a los objetos. ¿Ya? Tras esto, eh, Newton, como saben bien la historia popular, no se sabe si de verdad fue así. Estuvo sentado y vio una manzana caer y al ver la manzana caer como que le explotó la cabeza y pensó que por qué la manzana cayó. Tras eso, eh, después de haber inventado el cálculo, claro, eh, inventó o sea, que no inventó, definió las tres leyes de Newton, ¿ya? La primera es la ley de inercia, ¿ya? Si un objeto tiene un movimiento constante, va a tener ese movimiento a menos que se le ejerza una fuerza externa sobre él, ¿ya? Si un cuerpo está en reposo o está a velocidad constante, va a mantener esa velocidad, va a tener ese movimiento, a menos que se le aplique una fuerza externa sobre él, ¿ya? Un caso un caso que vimos ayer era, por ejemplo, el lanzamiento parabólico, que si tenemos un objeto para arriba, el objeto no sigue infinitamente para arriba y se va al espacio. El objeto llega hasta un cierto punto y baja. Es decir, que su aceleración, su velocidad cambiaron y su trayectoria también. ¿Por qué? Porque hay una fuerza externa sobre él que me cambia el movimiento. ¿Ya? Aquí es un claro ejemplo de la primera ley de Newton. ¿Ya? Si no hay fuerzas externas que me estén produciendo movimiento, decimos que estamos en presencia de estática. ¿Ya? El sistema está en equilibrio. ¿Ok? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es proporcional a la aceleración que obtiene el cuerpo. ¿Ya? Entonces, que la variación de la velocidad por el tiempo es la masa por la aceleración. También una cantidad vectorial. ¿Ya? Esta, fíjense que es una eh, cantidad vectorial que, por lo tanto, tenemos que esta igualdad es tanto válida para X, que la sumatoria de fuerzas es tanto válida para X, que tiene en esta dirección, y para Y. Y por último, eh, tenemos la tercera ley de Newton, que me dice que toda fuerza que es aplicada a un cuerpo, estamos recibiendo una fuerza de la misma magnitud, pero de signo contrario, ¿cierto? Acción y reacción. ¿Ya? Si yo le aplico una cierta fuerza a la mesa me está ejerciendo una fuerza a mí. Por algo yo no estoy atravesando la mesa y me voy para abajo, porque la mesa me está deteniendo de la misma forma como yo la estoy empujando. ¿Ya? Eh, conociendo las fuerzas, conociendo estas leyes, ahora uno define las fuerzas que más conocemos, las más típicas. ¿Ya? Las que hemos estudiado son la fuerza normal, que se define como la fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Si esta superficie está inclinada, la fuerza normal también va a estar inclinada. ¿Ya? Siempre es un ángulo perpendicular a la superficie. Siempre, siempre. Eso significa la palabra normal en matemática y en física, que es algo perpendicular.
tenemos la fuerza de roce que siempre está, lo voy a poner como perpendicular. La fuerza de roce siempre está en contra del movimiento. Contra del movimiento. Va a depender de dónde nuestro sistema se esté moviendo, si se está moviendo para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba, la fuerza de roce siempre va a estar apuntando para el lado contrario. Esta fuerza de roce es producida por la rugosidad que tienen los objetos microscópicamente. ¿Cierto? Si nos acercamos a nosotros a cualquier objeto y nos fijamos, son rugosos, por lo que aquí se produce una fricción. Y eso lo conocemos como la fuerza de roce, que está definida por mu por la normal. La fuerza normal es un vector y la fuerza de roce es un vector también, y mu es un coeficiente que no tiene unidad, ¿cierto? Porque Newton, o sea, la normal está en Newton y la fuerza de roce está en Newton. Por último, o sea, no por último, otra fuerza tenemos que la tracción que nos trae la Tierra y nos empuja para abajo, que lo conocemos como el peso o fuerza gravitatoria. Bien. Definido por masa por gravedad. ¿Ok? También dependerá si que la superficie está inclinada o no. Si tenemos un plano inclinado, acuérdense que cambiamos los ejes de tal manera que el eje de coordenadas esté en dirección al movimiento, el eje X esté en dirección al movimiento. El peso siempre va apuntando para abajo y nuestro peso cambiaría dependiendo de la coordenada que estemos viendo. ¿Ya? Otras fuerzas son las fuerzas externas. Los impulsos que yo les doy al objeto para que se muevan. Pueden ser de cualquier dirección. Pueden ser de esta forma. Puedo yo aplicárselo al cuerpo, ¿cierto? Con respecto a ángulo. O puedo yo aplicársela así o así, así. Hay muchas formas de cómo yo puedo aplicarle la fuerza externa. Y no tenemos una ecuación, como para el caso de la fuerza de roce y el peso, no tenemos una ecuación para poder calcular siempre la fuerza externa. Me va a depender del sistema. Depende del sistema. Vamos a borrar acá. Depende del sistema normal, que es un vector perpendicular a la superficie. Y por último, la tensión, que son fuerzas producidas por cuerdas. ¿Ya? Nosotros amarramos los objetos a cuerdas y esas cuerdas ejercen una cierta fuerza. Estas las conocemos como tensión. Técnicamente, prácticamente son fuerzas externas igual, pero como son muchas cuerdas, tienen como su propia familia que se llama tensiones. ¿Ya? Y siempre van en dirección a la cuerda. ¿Ya? Esas son las 1, 2, 3, 4, 5. 5 fuerzas que conocemos hasta ahora. Que vamos a que hemos visto. ¿Ya? Tras conocer las fuerzas más simples que encontramos, uno lo que aplica es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Que es tomar los objetos, fijarnos un sistema de coordenadas y trazar los vectores de la fuerza que se le aplican sobre él. Sobre él, no lo que él ejerce. ¿Ya? Eh, para el caso de este, ¿cierto? Un bloque, un cierto roce, y abajo unido a una cuerda, y acá un bloque en el eje Y, o sea, un bloque moviéndose en el eje Y. Uno realiza los diagramas del cuerpo libre y ve dónde hay movimiento. ¿Ya? En este caso,
eh, el objeto no se mueve, por lo tanto, aquí la sumatoria de fuerzas es cero y aquí en el eje Y también la fuerza es cero. Bien. Un detalle importante, lo mencioné recién, que en un plano inclinado el peso siempre va a apuntar para abajo, por lo tanto tenemos que decomponerlo en los vectores que están en nuestros ejes. Les voy a explicar de nuevo que si este ángulo es alfa, alfa más teta, dan 90, ¿cierto? Porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. Por como esta línea es paralela a esta, el ángulo que van a formar frente a la misma recta va a ser el mismo. ¿Ya? Y si se fijan aquí, también tenemos otro ángulo de 90 grados. Ah, perdón. Eh, lo dije mal, perdón. Todavía no. Todavía no. Comencemos desde aquí. Tenemos este problema. De aquí tenemos un triángulo. Este es el ángulo alfa que yo les menciono. ¿Ya? Donde alfa más teta es 90 grados. Son 90 grados. ¿Ya? Como esta línea es paralela al vector del peso, el ángulo que me va a formar con el eje inclinado también va a ser alfa. ¿Ya? Ahí sí. Como aquí también tenemos un ángulo recto, tenemos que alfa más este ángulo, más un ángulo que no deberíamos conocer, también es 90. Por lo tanto, este ángulo que tenemos acá no queda nada más que sea el mismo que está acá. Cuando queremos descomponer el peso, solamente tenemos dos opciones, o descomponer, tiene la libre opción de o descomponerlo con este vector o descomponerlo con este vector, ¿cierto? Para teta tendríamos que el peso n sería igual a, si, teniendo este triángulo, a la gente que todavía no lo ve, teniendo este triángulo, tendrían aquí el peso en X y aquí el peso en Y. Y este sería el peso. Estamos viendo este triangulito. Aquí dice fuerza de gravedad de I, pero se refiere a esta línea, no a esta. Estamos viendo este triangulito. Y aquí el peso en I sería donde el ángulo es este. El peso en I sería peso mg por el coseno del ángulo. Y peso en X sería mg, el peso por el seno del ángulo. Para el alfa sería lo contrario. P de I sería P seno de alfa y P de X sería P coseno de alfa. ¿Ya? Porque estamos viendo ese triángulo, estamos viendo este triángulo. Estamos viendo donde este es P. No, perdón. Sería eh, tendríamos bueno, solo fíjense que cuando tenemos las otras opciones, sí, muy bien. Aquí me recuerdan que como los pesos están apuntando para abajo, en este caso, los pesos en I tendrían que ser negativos.
peso seni tendrían que ser negativos. Gracias por acordar. ¿Por qué? Porque están apuntando para abajo. Bien. Eso sería todo lo que sería la fuerza. Bien. Por todos los dibujos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Con respecto a esto? Profe, yo no entiendo el triángulo cuando toma con alfa Sí, para descomponer el peso. eso estaba viendo, pero no sé qué me pasó, pero como que se me perdió el triángulo. ¿Cierto? Porque este es teta, este es alfa. Esto sería el peso en X. Esto sería el peso. Pero esto no sería el peso en Y. Déjame, dame un minuto. Sí, porque, a ver. Suma de alfa es peso en Y sobre P. Es decir, que es cateto opuesto. Cateto opuesto por la hipotenusa de X, PX. Este sería alfa. Oh, qué raro si yo antes lo había explicado. ¿Por qué se me fue? Mm, ya, que soy. Creo, a ver. Ya, ahí sí. No sé por qué me estaba confundiendo, pero como que me estaba imaginando un triángulo acá. Pero no. Lo que tengo que ver es cómo viene el vector desde el cuerpo. ¿Ya? Eh, tenemos centro el plano inclinado y el peso apuntando. Sé que esta línea está muy chocada. Tenemos el peso, tenemos la línea apuntando para abajo. ¿Ya? Y tenemos este eje de coordenadas. Entonces tenemos este ángulo, el alfa. ¿Ya? Este es peso. Este vector de acá es peso en Y. Este vector de acá es peso en X. ¿Ya? Y ahí si se fijan bien, tienen este triangulito. Vamos a borrar acá. En este triangulito. Aquí es un ángulo recto. Un ángulo recto. Ah, aquí es alfa. Ya, entonces ahí sí, peso, peso en X, peso en Y. Entonces, si se fijan ahí, si estudian el seno de peso Y, o sea, el seno de alfa sería el cateto opuesto, el peso en Y, por el peso. Despejando peso Y sería menos P, perdón. ¿Sí? Sería menos P, seno de Y. Eh, esto es negativo porque aquí tengo como el cero y aquí está, no es negativo. En el fondo creo que estamos viendo este. Este es el peso.
y peso X, uno estudia el coseno del alfa y te das cuenta que es peso en X, ¿cierto? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería P coseno de alfa igual a peso. Ahí está, ahí sí vi el triángulo. Estaba viendo como por acá, pero no, tenía como que inclinarlo, porque el triángulo que tenía que ver era este. ¿Ya? No sé si entendió o me confundí mucho o me enredé mucho. No, profe, entendí. Gracias. Ahí están las dos formas, las dos opciones que tienen para descomponer el peso en un plano inclinado. ¿Ya? ¿Continuamos? Por último, recordemos que la tercera ley de Newton es cuando tenemos dos objetos en contacto. ¿Ya? Si tenemos dos objetos tocándose, como aquí en este caso, eh, el cuerpo A ejerce una fuerza al cuerpo B y como notación utilizamos esto, el subíndice AB. Esto significa fuerza A sobre B. ¿Ya? Para el cuerpo B va a ejercer la misma fuerza, pero en sentido contrario, y decimos que es la fuerza B sobre A. ¿Ya? Modularmente, fuerza A sobre B son iguales. Es igual a fuerza B sobre A. Modularmente. Si la sumamos, fuerza B sobre A, tienen que dar 0. ¿Cierto? Porque fuerza A sobre B es menos fuerza B sobre A. Son iguales, pero con el sentido contrario. Pero modularmente son lo mismo. ¿Ya? Y acuérdense que en la fuerza de roce tenemos dos tipos de coeficientes. Tenemos un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinético. Este corresponde cuando hay movimiento, el cinético, y el estático cuando está quieto. Siempre el coeficiente estático va a ser mayor al coeficiente cinético. Siempre va a costar mover un objeto cuando está quieto, más que cuando el objeto ya está en movimiento. Cuando el coeficiente, estamos en presencia de un coeficiente estático, en este estado tenemos una estática. Tenemos que la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Cierto? Aquí en este no tenemos aceleración. Tenemos una velocidad constante. Pero aquí ya en este punto, cuando empezamos a ver el objeto, ya tenemos dinámica y tenemos fuerza igual a masa por la aceleración. Usualmente los problemas te indican cuando el problema está en equilibrio, está en estática o cuando ya se está en movimiento. Y por último, le hago recordar que en la última unidad de trabajo en energía les mostré la ley de Hooke. De Hooke. Que me dice que que me describe la fuerza del objeto, la fuerza de los objetos que se estiran y se compriman, como el caso más típico del resorte. ¿Cierto? Cuando tengo un objeto en el largo natural del resorte, no me ejerce fuerza. Cuando estiro el resorte me está ejerciendo una fuerza en contra del movimiento, me quiere atraer el objeto, y cuando yo comprimo el resorte me está empujando el objeto, por lo que me lo quiere estirar. O sea, por lo que me lo quiere empujar. ¿Cierto? Donde la distancia que se mueve es X y su nuevo largo es L. Para los casos que se estiran, X es L menos L sub 0, y para los casos que se comprime, su nuevo largo es L, X sería L sub 0 menos X. Pero ojo, esto lo vimos para la cuarta prueba, por lo tanto esto no va a entrar ahora, esto no entra en la tercera prueba. ¿Ya? Solo le hago recordar que ahora conocen también la fuerza elástica, pero no la vamos a evaluar ahora. Tal vez sí para la cuarta prueba. Por último, vamos a ver un pequeño ejercicio que es parecido ya a uno que discutimos, pero este tiene concepto físico importante.
Dice, dos bloques de masa M1 y M2 están unidos por medio de un cable ideal inextensible y sin masa. Ya, estas cuerdas son ideales e inextensibles, que pasa a través de una polea situada a la derecha, de masa despreciable y carente de rozamiento. La fuerza F sub 0, aplicada en M1 y dirigida hacia la izquierda, es necesario para iniciar el movimiento, es decir, que todo esto está en movimiento. El coeficiente de rozamiento cinético entre M1 y el suelo es mu1 y el coeficiente de rozamiento entre M2 y sobre coeficiente cinético de M2 sobre aquí faltó algo, sobre M1 es mu2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Tenemos un objeto, dos objetos uno encima del otro, donde aquí tenemos roce. Y aquí también tenemos roce. Y tenemos una fuerza que me tira para allá. ¿Ya? Aquí creo que no puse la pregunta, pero queremos encontrar la aceleración y la tensión. La aceleración y la tensión del objeto. ¿Ya? Entonces, aquí es súper mecánico. Primero es reconocer las fuerzas. ¿Ya? Fijarse si... Profe, ¿Sí? ¿o no que masa 2 tiene la fricción con masa 1? ¿Sí? Sí, sobre masa 1. ¿Cómo? Gracias. Sí, sí. O sea, está bien. Aquí hay roce. ¿Ves? Se refiere a que hay el roce de masa 2 sobre masa 1. Sobre... Ya. Eh, reconocer las fuerzas. Realizar el diagrama de cuerpo libre. Aplicar primera o segunda ley de Newton. Y por último, resolver el sistema de ecuaciones. Este es súper mecánico y para la mayoría de ejercicios es el mismo método. Fíjense que si realizan el diagrama de cuerpo libre, si realizan mal el diagrama de cuerpo libre, todo lo que está para aquí abajo estaría mal, ¿ya? Porque van a tener ecuaciones que no corresponden y van a llegar a resultados erróneos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser reconocer las fuerzas que tenemos. Tenemos una fuerza externa que me aplica al sentido izquierdo. Tenemos el peso 1 correspondiente al objeto 1, el peso 2 correspondiente al objeto 2, la normal 1, ¿cierto? Que va de aquí hasta acá. La fuerza que le aplica la masa 2 al objeto 1, ¿cierto? Que le vamos a conocer como la normal 2 sobre 1, ¿cierto? Este objeto siente dos normales, siente la normal, su propia normal que apunta hacia arriba, y el cuerpo 2, la normal, que él siente la normal que está para abajo. Tenemos una fuerza de roce 1, ¿cierto? Porque aquí hay roce. Tenemos una fuerza de roce 2, que es la que aplica este mismo objeto. Y tenemos la fuerza que le aplica M1 a M2, que será la normal 1 sobre 2. ¿Ya? Esas son las fuerzas que tenemos presentes. No siente el peso, ¿cierto? ¿Quién no siente el peso? M1. Mira, M1 siente el peso de M2,
pero yo lo veo, de vez de peso, lo veo como una normal 2/1. Me gusta tratarlos como normales porque así se diferencia bien qué son pesos y qué son normales. ¿Ya? Es una normal. El peso de 2 solo lo aguanta 2, solo ¿cómo se dice? Lo siente 2. Tú sientes tu propio peso. ¿Ya? Cada objeto solamente siente su propio peso. ¿Ya? Pero M1 no siente el peso de M2. M1 siente la normal que le ejerce M2 sobre él. ¿Ya? No sé si hay una diferencia ahí entre la normal y el peso. ¿Ya? Cada uno siente solamente su propio peso, pero sí sentimos las normales de todos los objetos. ¿Ya? Para M1 tenemos que ¿cierto? Tenemos el objeto ahí. Tenemos que la fuerza sub 0 me apunta al lado izquierdo de del menos X. Este es Y y este es menos Y. F sub 0 me apunta para el lado izquierdo. ¿Ya? El peso, su propio peso, ¿cierto? Que él siente. eh, la fuerza que le aplica el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, que yo lo puse como la normal 2/1. ¿Ok? Aquí me falta poner las tensiones. ¿Cierto? Que hay un cablecito. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bien, tenemos su propia normal, bien, su propia normal. Su propia normal, normal 1. Y algo más. Bien, la tensión. La tensión. Me pregunto, ¿qué otra cosa más nos faltaría? Como el objeto se mueve para allá, como el objeto se mueve para allá, y dice que todo el movimiento está para allá, la fuerza de roce 1, fuerza de roce 1, me va a estar apuntando al lado positivo del eje X. ¿Ya? No siempre la fuerza de roce está apuntando al lado negativo. En este caso tengo mi movimiento en el lado negativo y mi fuerza de roce va a apuntar al lado negativo, al lado positivo, perdón. Profe, ¿por qué la tensión se mueve a la derecha? Porque mencioné anteriormente que la tensión siempre va en dirección de la cuerda. ¿Ya? Las tensiones siempre se van en dirección a la cuerda. ¿Ves la cuerda? Y le pones la flechita donde está la cuerda. Tiene sentido que la tensión fuera así. Sería como que me estuviera empujando el cuerpo. La tensión siempre tiene dirección a la cuerda. Aquí me preguntaba por qué la tensión apunta a la derecha. Dice, profe, ¿y el roce no debería ir contra la tensión? No. Fíjate que tengo una fuerza externa aplicada sobre M1 que me va a hacer que M1 se mueva para la izquierda. ¿Ya? M1 se mueve para la izquierda. Por lo tanto,
Eh, ¿Qué me dice la fuerza de roce? Que siempre es contraria al movimiento. Como M1 se mueve a la izquierda, fuerza de roce va a actuar sobre la derecha. No sé si te quedó claro eso. Entonces aquí, una pregunta. ¿Qué pasa con fuerza R2? El roce que hay acá. ¿El objeto M1 sentirá este roce? ¿Cierto que si este objeto se mueve para allá, el M2 se mueve para la derecha, ¿cierto? Es lógico, ¿cierto? Ustedes pescan M1, lo empujan a la izquierda, pero M2, por inercia, se va a mover para la derecha, ¿cierto? Sí, muy bien. Si lo siente. Para M1 va a sentir este roce que hay acá. Y ahora la pregunta, ¿en qué dirección lo siente? ¿Lo siente para la derecha o para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¿Por qué? Porque la van a estar empujando para el lado derecho, ¿no? Sí, pero fíjate, la que es en contrario al movimiento, Ujú. cada fuerza de roce es contraria al movimiento, ¿cierto? La fuerza de roce 1 va a ser contraria al movimiento de la masa 1, ¿ya? La masa 1 se mueve para allá. Eh, sí, la masa 1 se mueve para allá, por lo tanto tengo mi fuerza de roce para acá. Mi fuerza de roce, mi masa 2 se mueve para allá, por lo tanto mi fuerza de roce, fuerza R2, apunta para acá. Entonces, este objeto va a sentir un vector fuerza apuntando por acá. Está bien. Fuerza R2. ¿Sí? Y es curioso porque tengo dos fuerzas de roces eh, apuntándome a lados contrarios. Uno siempre pensaría que tengo una fuerza de roce negativa al movimiento, pero aquí no, en este problema tengo fuerza de roces eh, apuntándome al lado contrario. ¿Ya? Y creo que ahí estaríamos listos con M1. Para M2 tenemos su propio peso, tendríamos su propio peso. ¿Por qué se me chico el cursor? Mm, espérame un minuto. Ahí sí. Tendríamos el peso 2. El peso 2, su tensión, que en este caso voy a ser más quisquilloso, le voy a poner tensión 1 y tensión 2. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso. Le voy a poner tensión 1 y tensión 2. Eh, Como vimos bien, como si este objeto se mueve a la izquierda, este objeto se va a mover a la derecha. Como aquí hay fricción, tengo una fuerza de roce que me va a apuntar a la izquierda. Y finalmente, una normal.
Pero él no siente una propia normal. Él siente una fuerza. Él siente una fuerza que es que él aplica M1 sobre M2, la normal 1 sobre 2. ¿Ya? Que no es lo mismo que una normal 2, porque no es una superficie, es un bloque. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos listo el paso 2, realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos. Siguiente sería escribir la... Profe, ¿Sí? entonces siempre que esté como sobre algo que no sea la superficie, tengo que poner así normal sobre 1/2 o algo así. Sí, porque no son normales puras. Ujú. Son normales que es una reacción de otro objeto sobre él. Mm. Profe, ¿me puede explicar lo de la normal pero del uno que va para abajo? Que eso no lo entendí. Ya. Eh, como dije, recién, tú sientes solamente tu propio peso, ¿ya? Tú no sientes el peso de los demás objetos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú te pones un gorro, tú no sentís muy bien el peso del gorro, estrictamente, tú sentís la normal que te está aplicando el gorro hacia ti, ¿ya? Cuando uno realiza el diagrama de cuerpo libre, tú estudias los objetos que se le aplican a él, ¿ya? El cuerpo siente su propio peso, pero también siente la fuerza que le aplica eh, el cuerpo 2 sobre él. Que si bien aquí más adelante vamos a notar que esta normal 1 sobre 2 es el peso 2, pero no lo vean como un peso, véanlo como una normal, porque es una acción y reacción del contacto. Esta es una reacción de esto. Como están en contacto, hay una acción y reacción. Mm, Cuando tenemos los objetos sobre superficies puras, decimos que es una propia normal 1, una propia normal 2. No sé si te quedó un poco más claro o qué es lo que no entiendes. Mejor, dime, ¿qué es lo que no entiendes? Es que como yo siempre tenía entendido que la normal iba para arriba, entonces eso me confunde que se le aplique para abajo. No, la normal no siempre para arriba. La normal entiéndela como algo perpendicular. Claro, pero igual de todas formas va como em, para arriba de la superficie, o sea, perpendicular, pero hacia arriba de la superficie. Eh, bueno, aquí te estoy tratando de enseñar que no siempre es así. Ujú. Siempre la normal va a apuntar para arriba de la superficie. Si tendríamos un plano inclinado, tendríamos, no sé, imagínate que tuviéramos eh, tres bloques. Aquí, el bloque uno, si este es 1, 2, 3, el bloque uno va a sentir una propia normal que es con respecto al suelo, ¿ya? Pero aquí el objeto 2 le va a estar aplicando una fuerza, ¿ya? Puede ser el peso, puede ser no. Aquí, en este caso es distinto porque no va a ser el peso, pero aquí la normal del cuerpo 2 sobre el cuerpo uno va a estar influida por el cuerpo 3 también, ¿ya? Entonces, eh, no siempre la normal es algo positivo que va para arriba, es algo perpendicular a la superficie. Aquí sentiría normal 2 sobre 1. Aquí el objeto 2 sentiría una normal 1 sobre 2
¿cierto? Porque aquí le aplico una fuerza de acción para arriba, y sentiría la fuerza de acción que le está aplicando 3. Sería la normal 3 sobre 2. El objeto 3 solo sentiría una fuerza normal, que sería la que le está aplicando el 2 al 3. Normal 2 sobre 3. ¿Ya? Las normales no siempre son para arriba. Depende de la superficie y quién la está aplicando. Ya, perfecto, sí. ¿Qué? Vamos ahora a escribir la ecuación de movimiento. En el caso de dinámica, las ecuaciones de movimiento son las leyes de Newton. ¿Ya? Tendremos que la sumatoria para M1 para 3M2 para M2 para M1 tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X sería todo lo que tenemos aquí. Tensión 1 más fuerza de roce 1 menos fuerza de roce 2 menos F sub 0 igual a ¿cuánto? Masa por A o menos A. Menos A, ¿cierto? ¿Por qué menos A? Porque fíjense que se está moviendo para la izquierda. Peso 1, peso 2. Sumatoria de fuerzas en I sería normal 1 menos peso 1 menos normal 2 sobre 1. Y todo esto igual a 0 porque no tenemos movimiento en el eje Y. Aquí vamos a borrar un poquito. Para M2 tenemos que la sumatoria de fuerza en X será igual a la tensión 2 menos la fuerza de roce 2 igual a masa por A. Masa 1, perdón, masa 1, masa 2 por A. Positivo porque en este caso el cuerpo 2 se me mueve a la derecha, pero este cuerpo se me mueve a la izquierda. Y sumatoria de fuerzas en I sería la normal 1 sobre 2 menos el peso 2 igual 0. Y esas serían nuestras ecuaciones de movimiento. Ok, entonces acuérdense de cuál es nuestro objetivo. Es encontrar las aceleraciones y la tensión. ¿Qué conocemos? Conocemos las masas, conocemos las masas, conocemos las masas, M1, M1, M2, F sub 0, mu1 y mu2. Eso es lo único que conocemos. ¿Ok? Varias consideraciones. Aquí yo puse la misma aceleración para ambos cuerpos. ¿Ya? Estrictamente yo diría haber puesto aceleración 1 y aceleración 2. Pero como la cuerda es inextensible, es decir, que es la misma tensión en todos los puntos, y acá no hay roce, esta polea es ideal, el movimiento que se va a ejercer acá va a ser el mismo movimiento que se va a ejercer acá. Por eso aceleración 1 es igual a la aceleración 2. Por eso no hice esa distinción. ¿Qué pasa con las tensiones? Como la tensión es ideal, ocurre lo mismo. La tensión que hay en este punto, en este punto, en este punto y en este punto es la misma en el mismo valor. Por lo tanto, tensión 1 es igual a la tensión 2. Bien. Y acuérdense de la tercera ley de Newton, que el módulo de la normal 1,2 será igual al módulo de la normal 2,1. Esas son las consideraciones que tenemos que tener. Entonces, de alguna forma, tenemos que poder encontrar las aceleraciones y las tensiones.
¿Ideas? Podríamos primero seguir desarrollando las ecuaciones y fijarse que sería 1, 2, 3 y 4. Tensión, que tensión 1 igual a una tensión, sería igual a más fuerza de roce, que es mu por la normal. En este caso, sería simplemente la normal 1, menos la fuerza de roce, que sería mu 1, perdón, mu 2, por ¿qué normal? Por esta normal. Por esta normal, que sería la normal 2 sobre 1. Perdón, 1 sobre 2. ¿Ya? La normal 2 sobre 1 sobre 2. Profe, ¿qué está haciendo? Me perdí. Mira, escribimos las ecuaciones de Newton. ¿Ya? Escribimos las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de movimiento, y recordamos nuestro objetivo. ¿Qué queremos hacer? Es encontrar las aceleraciones y la tensión, conociendo lo que me da el problema. M1, M2, F sub 0, mu1 y mu2. ¿Ya? Hay varias consideraciones que, como son las mismas cuerdas, son las mismas aceleraciones, las mismas tensiones, y los módulos de la normal 1 sobre 2 es igual al módulo de la normal 2 sobre 1. ¿Ya? Ahora tendríamos que seguir desarrollando y darnos cuenta que la fuerza R1 es mu1 por la normal 1 y la fuerza R2 es mu2 por la normal que está acá, que es la normal 1 sobre 2. ¿Ya? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes para encontrar la aceleración y la tensión? Aquí tenemos 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Bueno, varias incógnitas. ¿Qué más conocemos? Que el peso 1 es M1 por G y el peso 2 es M2 por G. ¿Qué podríamos hacer? No, ¿nadie? Muy bien. ¿Qué me dicen? Despejar en 3 y reemplazar en 1. ¿Qué vamos a despejar en 3? Profe, la normal 1 sobre 2 es igual a la normal 1. 1 sobre 2 es igual. No, fíjate, más adelante nos vamos a dar cuenta que voy a responderle a Omar primero y después vamos a hacer lo que dijo Catarina. Catarina dijo que reemplacemos de 3, despejemos algo y reemplacemos en 1. Pero Omar me está preguntando si que la normal 1 es igual a la normal 1 sobre 2. Es decir, que si esta normal es igual a la normal que está acá. Y la matemática aquí al tiro me dice que no es así. Normal 1 de 2 dice que normal 1 es igual al peso 1 menos la normal 2 sobre 1. Despejando acá. Y de 4 tengo que normal 1 sobre 2
es igual al peso 2. Sí, normal 1 es igual al peso 2, que será M2G. Y normal 2 sobre 1, todavía no la encuentro. Pero sería M1G, sería esto que está acá. M1G, perdón, sí, M1G. Y como vimos aquí, por esto, ¿cierto? Sería menos M2G. Fíjense cómo las normales no son iguales. Sí, se llama. Como bien mencioné antes, no existe una ecuación para las normales. Va a depender del sistema. Y aquí nos dimos cuenta que esta normal que está acá no es la misma normal que está acá del suelo. Aunque apunten para el mismo lado y se vean que son iguales, aquí la matemática me dice que no son iguales. Profe, los dos no deberían quedar sumando. La normal 2 sobre 1. Normal 2 sobre 1. Ya. Después vamos a ver qué pasa con las normales. Vamos a continuar con el problema. Bueno, normal, sí. Menos normal 2 sobre 1. Sí, tenéis razón, Benjamín. Acuérdense que normal 1 sobre 2, normal 1 sobre 2 es igual a menos normal 2 sobre 1. ¿Cierto? De acá. Entonces aquí es más M1G. M2G. ¿Cierto? Porque es el mismo que esta, pero en sentido contrario. ¿Ya? Pero más adelante pues vemos qué ocurre con eso. Primero vamos a despejar de 3 y vamos a reemplazar en 1. ¿Ya? Fuerza de roce 2 sería igual a M2 por A menos tensión solita. ¿Ya? Puedo despejarla y reemplazarla acá. Tensión de 1 es de 3. De 3. De 1 tenemos que tensión más fuerza de roce. Fuerza de roce 1 menos fuerza de roce 2, que es M2A más T, menos F sub 0 igual a menos M1 por A. Juntando las masas, tenemos que 2 veces la tensión más fuerza de roce 1 menos M2 menos F sub 0 será igual a menos la aceleración por M1 más M2. ¿Cierto? Desarrollando. Aquí me equivoqué. Esto negativo pasa a positivo, por lo tanto sería A M2 menos M1. ¿Ya?
desarrollando. ¿Dónde lo podría escribir? Sin que... Me gustaría poder mover las ecuaciones y subirlas para arriba. Profe, en 2 no debería quedar sumando. Lo había escrito al revés, pero ¿cómo dijo? A ver, el profe en 2 normal P1 sería igual. Lo había escrito al revés primero. Creí que fuerza de roce 2. A ver, Espérate. ¿qué cosa? Fuerza de roce era tensión menos M1 por A. M2 por A. Entonces, lo que hice fue reemplazarlo en 1. ¿Cierto? ¿Está bien eso? Tensión menos M2. Entonces, en 1 sería tensión más fuerza de roce 1 menos fuerza de roce 2. Ah, ya. ¿Eso te refieres? Tensión más M2A. Ya, bien. Tensión más M2A. Sí, entonces lo tenía mal. M2A menos F sub 0 menos M1 por A. Se me van las tensiones. Y eso es bueno porque ya encontré la aceleración. Fuerza de roce 1 sería igual a menos fuerza F sub 0 es igual a aceleración menos la aceleración por M1 más M2. Despejando, fuerza de roce 1 menos F sub 0 sería igual a F sub 0 menos R1 M1 más M2 igual a. Este menos me va a dar vuelta a esto. ¿Ya? Por eso lo doy vuelta al tiro. Y fuerza de roce 1. Si desarrollamos fuerza sub 0 menos mu por la normal 1, M1 más M2, nos dimos cuenta aquí que normal 1 de 3, de 2, perdón, de 2, nos dimos cuenta que la normal 1 es peso 1 menos normal 2 sobre 1. Pero la normal 2 sobre 1 es lo mismo que normal 1 sobre 2, pero con sentido contrario. De 4 tenemos que normal 1 sobre 2 es igual a M2G. Por lo tanto, normal 1 es igual a M1G más M2G. ¿Cierto? Porque son iguales, pero en sentido contrario. ¿Estoy bien? Corrígeme si que no estoy así.
Sí, estoy bien. Por lo tanto, ya llegar y reemplazar. Es que no quiero borrar esta ecuación. Voy a ver si me alcanza acá. F sub 0 menos mu 1 por la normal 1, que es todo esto. M1G más M2G sobre M1 más M2. Y todo esto lo conozco. Es la aceleración. ¿Qué me falta? La tensión. Si alguien tiene alguna duda o algo está muy perdido, díganlo nomás, pregúntelo y yo lo repito. O me devuelvo. Para la tensión nos devolvemos a 3. De 3 tenemos que la tensión es igual a M2 por A más la fuerza de roce en 2. Sería M2 por todo esto menos mu 1 M1 G más M2G sobre M1 más M2 más fuerza de roce 2, que es mu 2 por la normal 1 sobre 2. ¿Cuánto era la normal 1 sobre 2? Vimos que era el peso 2. Normal 1 sobre 2, vimos que es el peso 2. Por lo tanto es M2G. Y todo esto también ya lo conozco. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas sobre el problema? Que yo creo que es lo más complicado, según yo, es ver las normales y ver las fuerzas de roce. Verse estas relaciones, yo creo que es lo más complicado. ¿Por qué en uno la tensión es negativa y en dos en una positiva? ¿Cuándo viste eso? Ah, en uno. Lo que hicimos, Elizabeth, tal vez te lo perdiste, pero lo que hicimos acá, en uno, fue que teníamos dos ecuaciones. De aquí, lo que hicimos era despejar la tensión. De 2, de 3, despejamos la tensión y la reemplazamos en uno. Cuando la reemplazamos en uno, nos apareció otra tensión y ahí se nos simplificó la tensión. Eso fue lo que hicimos. Por eso vimos dos tensiones. Por eso aquí aparecieron dos tensiones con signo contrario que se restan. Pero fue del paso anterior que de la ecuación 3 despejamos la fuerza de roce, le reemplazamos la ecuación 1 y se nos va la tensión. Entonces, ¿qué era eso? Entonces ahora me dejo unos minutos para que me hagan cualquier consulta para el martes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Inquietudes? El método hace lo mismo, le voy a mandar la prueba por correo y me la mandan al correo. Porque me hago un café sin comer. Profe, van a entrar en lo que vimos ayer y lo que vimos hoy de esto, ¿cierto? Esas dos cosas. Parabólico y Ujú. dinámica y estática. Ah, ya que. O sea,
Profe, se envía fotos de la prueba resuelta a su correo, ¿no? Sí, como siempre. De preferencia, ojalá, PDF. sí que pueden en PDF. Si no, no importa, porque yo los paso a PDF después, pero me ahorraría mucho trabajo si que ya me lo manden en PDF. Profe, ¿y va a ser igual que la otra vez, como desde las 8 hasta las 9? Creo que era, algo así. Sí, más o menos, como de las Ay, 8, hasta las 8, ujú. desde las 8 se las mando y como 9:30 por ahí. Ah, ya, aquí, profe. Si llegan a entender este ejercicio, les va a ir bien en la prueba, estoy seguro. La prueba van a ser solo 2 ejercicios, como las otras, ¿no? Sí, un ejercicio de parabólico y un ejercicio de dinámica. ¿Qué les aconsejo? ¿Qué les recomiendo? Estudiense parabólicos, que estudiense encuentros, ¿cierto? Como en el caso de ayer, eh, Sí. vimos como la flecha se encontraba un pájaro y cómo después un cañón chocaba con un avión. Ejercicios de ese tipo les recomiendo que estudien. Y para dinámica, estudiense bien la descomposición de vectores. ¿Ya? El paso de realizar el diagrama libre es como el pilar fundamental para hacer todo esto. ¿Ya? ¿Tienen dudas? ¿Alguna consulta? La prueba 2 estuvo bastante buena. Hubo un 7, no me acuerdo el nombre de quién fue, pero hubo un 7. Eso me hizo feliz. Profe, disculpe, para esta materia no hay como una guía o algo así, con ejercicio. Sí, pues sí, hay la plataforma. Di. Ah, ya, ok, Eh, ya pasará. no hay, es ejercicios de guía de parabólico, pero sí hay Ujú. los guías de parabólico, que son de la Verónica y el Boris, que están en el canal de YouTube. Ah, ya, ok. Ya, chao, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, no sé si. ¿Cuánto hay acá? Entonces, ¿nadie más tiene alguna duda para el martes? Ujú. Sé que estoy algo desordenado acá, pero si se detienen un poquito, un minuto, y se ponen atentos a ver qué estoy haciendo, se dan cuenta que no es complicado y es bastante fácil. Profe, consulta, ¿Sí? a mí me confunde de dónde sale el mu. O sea, El mu. porque sí, ¿Por qué existe un mu? sí, o como de dónde sale, porque como que en los gráficos y todo está, o sea, en los diagramas, lo otro sí lo entiendo, pero el mu no lo veo. Mira, de partida, ¿sabes qué es el mu? ¿Qué es el mu? No. Ya. Voy a borrar. Creo que si borro todo, ver todos los dibujos. Ya. Em, Mira, tú cuando tienes dos objetos y los miras microscópicamente, te vas a dar cuenta que no son lisos, ¿ya? Son rugosos. Toda la vida es rugoso, ¿ya? ¿Eso qué produce? Produce una fuerza de roce. Si las cosas fueran lisas, ¿sí? Como una pista de hielo, tú ponías algo en la pista de hielo y la cosa se desliza, ¿cierto? Se mueve solito. Y es porque no hay un roce que lo detiene, ¿ya? Eso lo conocemos como fuerza de roce, ¿ya? Y por definición, se define como el mu, coeficiente de roce, por la normal,
Ahora, ¿qué es este mu? Mu es un coeficiente. Es un coeficiente. Un coeficiente es solo un factor de escala. Un número que me dice que la normal le multiplico tal número, me vas a dar la fuerza de Rossi. ¿Ya? Mu no tiene unidades. ¿Ya? Y mu me va a depender del objeto que yo estoy tocando. No es lo mismo tocar vidrio con madera que acero con cobre, por así decirlo. ¿Ya? El mu en cada uno va a ser diferente. Depende del material. Si te das cuenta, en este ejercicio, M1 está en contacto con la superficie, que ya son dos superficies diferentes, por lo tanto, por eso tienen un mu1, que es distinto a que hay acá. ¿Por qué? Porque aquí son dos superficies de naturaleza distinta. Por eso tienen un mu2. Mu depende de la naturaleza de los materiales que yo esté tocando. ¿Ya? Si me dice que el objeto es ideal y no hay roce, cosa que la vida real no existe, pero aquí la física se finge que sí, se podría realizar que sí, y decirle que en esta superficie yo digo que hay un objeto y yo le digo acá no hay roce. ¿Qué me quiere decir eso? Que aquí el coeficiente... ¿Aló, me escucha? Como que se me quedó pegado el PC. Sí, ahora sí. Ya, perdón. Si yo le dijera, así como, aquí esta superficie es lisa, aquí no hay roce, ¿qué le estoy diciendo? Que aquí el mu es cero. ¿Ya? Si el mu es distinto de cero, le estoy diciendo que hay roce, le estoy diciendo que hay fricción, le estoy diciendo que la superficie es rugosa. ¿Qué valor tiene ese mu? Siempre va como entre 0 a 1. Son valores pequeños. De 0 y 1. Pero por definición, ¿de dónde aparece el mu? Aparece de la fuerza de roce, que por definición es esto, mu por la normal. Y ahora, ¿qué es el Ya, profe, ya entendí. coeficiente que me dice? Ya. Ujú. Aprovechen de preguntar, si no, nos vamos todos. Ya quedan 5 personas. Entonces los dejamos hasta acá. ¿No grabé? Ah, sí, sí, grabé. Me asusté por un momento, pensé que grabé. Ya, ya niños, me despido. Chao, chao. Chao, profe. Ah, Elisa, te explico de nuevo lo de Mu.